Hola amigo, ¿cómo te va? Hola amigo, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu semana? Increíble. Igual que la pasada. Sí, claro. La mejor. Estoy igual. Sí, Exactamente. ahí vamos, echándole ganas. Así es, una semana más aquí contigo. Sí, ya hace más frío, ¿no? Ya como Ya que... se Aunque la siente... chamarrita de mezclilla son de las friolentas, ¿no? O sea, para quitarme el frío no me pondría una chamarra de mezclilla. ¿En serio? Nada más como de estilo y ya. Ajá, es más como utilitario también. O sea, porque sí te protege, pero no es algo que calienta. O sea, si tengo frío en mis bracitos, Ya. pues sí me la pongo. De hecho, por lo general me Te las las... enrollas. Ajá, porque no me gusta cómo quedan sueltas. Ya. Sí, como que quedan amplias, ¿no? Ajá. Es más, te voy a contar la historia de esta chamarra. Quería rapidísimo. Quería una chamarra de mezclilla, Sí. pero no quería comprar una nueva porque codo a más no poder. Porque nuevas cuestan 700, 800 pesos. Sí. Que en el momento en el que la compré, pues quería ahorrármelos. Sí. Entonces, conseguí una por Facebook y la fui a recoger al mercado San Juan de Dios. Y me costó 200 pesos. ¿Y la gasolina? Ah, no, me fui en camión, De ride. en bicicleta. Creo que me fui en bicicleta. Para ahorrar. Ajá, porque en ese momento trabajaba en una, Por en una Chapultepec. empresa por Chapultepec. Y Y dijiste, llego. pues en bicicleta Que llego. son Pues está media luego, luego. hora. Pues no pasa nada. Pues qué, me ahorré esos 500 pesos. Me los gasté en el cine después, pues, pero... Y ya, es la historia de esta chamarrita. Aquí sigue, en mi corazón. Ya sé. Pues Y hablando amigo, de bicicletas. Hablando de bicicletas, hablando de cómo te fuiste en camión y en bicicleta. Así es. Queríamos platicar de la movilidad. De nuestra ciudad. Así es, así Y es. creo que viene mucho a tema toda esta parte de las nuevas restricciones que ha puesto el gobierno. Ahorita platicaremos de eso con el botón de emergencia. Sí, sí, Como restringir los horarios de los camiones y todo eso. Y del pánico que también medio cayó, ¿no? Sí, claro. Me gustaría preguntarte, así como para empezar. Claro que sí. ¿Cómo son tus trayectos? ¿Cómo sueles moverte? ¿Y cómo ha cambiado esto en el paso de los años? O sea, porque ciertamente cuando eras más joven no te mueves de la misma forma Claro. a la que te mueves ahorita. ¿Cómo ha sido como todo esto? Pues, así como me ven, hombre blanquito, con gorrita y... Bueno, blanquito, ya estoy más quemadito que blanquito. Pues en efecto sí lo soy. Sí. En la primaria y kinder y parte de la secundaria, pues mis papás eran quienes me llevaban a todos lados. Y en nuestro método de transporte por excelencia, pues ha sido el carro. Sí. Entonces, durante mucha parte de mi vida y en la actualidad todavía, he usado automóvil casi por siempre. Particular. Bueno, pues de mis papás. Entonces, particular, sí. Sí, o sea, como para no compartido. Sí, no compartido. No compartido. Entonces, ese ha sido como mi método de transporte como más recurrente. Pero he tenido mis excepciones. He tenido como mis temporadas en la preparatoria en bicicleta, en mis trabajos me he ido en bicicleta, mucho transporte público de repente. Es como por temporadas. Si me preguntan de que cuántos minutos en bicicleta, cuántos en carro y cuántos en lo que tú quieras, la mayoría van a ser en carro. Sí. Pero sí me gusta mucho Procuras moverme. variarle. No procuro porque no es algo como que yo quiera. Pero si de repente es más conveniente, lo usas. Exactamente, es por necesidad. O sea, en este momento de mi vida, porque no tengo una bicicleta y porque no me dejan hacerme el registro de mi bici. Mi bici llevan como 2 semanas sin poder ¿Qué hacer pedo? el registro. ¿Te pasó o no? No, yo la saqué así desde el inicio. Sí, yo también. Y esa cuenta me la dieron de baja porque no la usé. Entonces tengo que hacer una nueva con otro correo electrónico. Pero llevan como 2 semanas con problemas de Ojo pagos. ahí, mi bici. Ya sé, hashtag mi bici. Responde Porque chava. creo que tienes que ir a la sucursal. Ahorita no. O sea, en teoría te la pueden mandar por correo y por a tu domicilio. O sea, X, pues. Bueno. Entonces, mayoritariamente en automóvil, en muchas etapas de mi vida he usado la bicicleta y el camión muy frecuentemente. El tren muy poco porque no son mis rutas. Pero también lo usé de repente. Pero lo que más es carrito, después yo creo que camión y bicicleta. Bicicleta y camión ahí como dándose un tiro. Así es. ¿Tu amigo? En mi caso, me acuerdo como primaria hasta la secundaria, así con coche con mis papás, así me llevaban, me traían. A partir de la secundaria y prepa, prácticamente camión y ya empezaba con la bicicleta, con mi bici. Y ya todo lo de la universidad también, tanto en camión como en bicicleta. También de repente qué tan conveniente eran las distancias y los traslados diarios que tenía, era el método de transporte. Pero sí, por lo general, cuando tenía, pues tal cual, cuando empecé la universidad, yo utilizaba como
un coche para mí, que era como nada más como para mí, para moverme. Ya después lo vendimos porque ya era como... ¿Innecesario? Como ya no lo quería. Ok. Y ya en este momento compramos como otro coche como por lo de la pandemia, más que nada. O sea, como para ir y mover, para no andar en camión. Que soy súper pro de andar en camión y bicicleta, pero creo que ahorita podríamos hacer como todos una excepción de quizás es más seguro para todos andar en cada quien en su cochecito. Yo tengo un paréntesis antes de pasar a lo Sí. que me vayas a preguntar ahorita. Sí. Yo quiero tener esa conversación de no quiero mi carro y lo quiero vender. Sí. ¿Cómo fue tu conversación de quiero vender o vendamos este carro? ¿Por qué? O sea, ¿bajo qué razones fue lo más inteligente? Lo que pasa es que cuando yo empecé la universidad, me quedaba de casa de mis papás, cuando vivía con ellos, me quedaba como a 1 hora y media de distancia. Y si sacabas tus cuentas en gasolina, en el traslado y todo eso, se me hacía demasiado como para estar llevándolo y trayendo. Ok. Y también me gusta manejar, me gusta conducir, pero se me hacía como muy estresante estar yendo y viniendo diario 1 hora y media. Ok. Y por eso mismo dije, no, prefiero omitir esa parte. Si hay un camión que pasa aquí, que voy a durar 20 minutos más en camión, no me pasa nada. Porque si te tardabas más. Sí, claro, cierto, sí, claro. Pero dentro de todo esto digo, prefiero ir en el camión escuchando música, yo en mi rollo, pensando y así, que estar estresado en el tráfico manejando. Claro. O sea, como en mi caso, ¿no? O sea, ciertamente si estuviéramos más cerca, pues yo podría irme en bicicleta o también entiendo esta parte donde quizá la distancia es muy corta y dices en bicicleta o caminando. En mi caso no fue así y era como, no, prefiero tomar camión. Ok, gracias, amigo. Y ya ahorita pues fue como comprar otro coche por pandemia, clientes, moverte y todo eso. Que al final es lo que tiene que cumplir, es como la función que debe de cumplir un transporte, ¿no? O sea, la necesidad de tener que moverte de un lado a otro. Sí. Y es adecuarte a eso. Sí. O sea, si estás viendo que la bicicleta tal vez sea la mejor opción, pues no fuerces usar un carro o no fuerces usar un transporte público porque, pues no sé, o sea... Sí, tiene que ser conveniente. A mí me pasa muy seguido de que, pues mi vida por lo general está como en esa parte de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces es de que ve al Oxxo. Entonces me queda más fácil ir al Oxxo a pie que llevarte el coche. Que ir en coche. Es como doy más vuelta yendo al banco, por ejemplo. Al banco me pasa muy, muy, muy seguido. Porque para ir al banco primero no hay lugar, entonces tengo que conseguir lugar. Sí. Tengo que dar una vueltota porque es en el sentido contrario de mi calle. Sí. Entonces, o sea, es como Sí, forzar es más cosas. complicado. Entonces, siento que deberíamos de ver sí, como analizar nuestras rutas, ¿no? Exactamente. Como para y analizar, optimizar. Y analizar como qué medio de transporte es más viable. Porque al final el medio de transporte lo que tiene que hacer es cumplir una función y ya. Claro. O sea, no hace falta como que forcemos cosas y ya. Sí. Que ahorita estamos en tema COVID, que muchas comillas. Que es como un asterisco, ¿no? Muchos ahorita asteriscos. Sí cambia. Que de hecho quieres hablar de eso. Sí, si quieres ahorita llegamos a eso. Vale. ¿Y cómo crees que esté ahorita la ciudad en temas de movilidad? Así como en general. Siento que está como en transición. Siento que estamos un poco atrasados también. Lo veo yo o sea, acabo yo de entender el tema de la movilidad hace pocos años. O sea, tengo 24, no soy tan viejo. Entonces, empecé a saber... A preguntarte. Ajá, empecé como a darme cuenta de cómo vivíamos, de... Cómo nos movemos. Cómo nos movemos. Tuve la oportunidad de viajar y compararme con estos lugares que tienen como que métodos parecidos pero aplicados diferentes. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Sí, ¿cómo tú ves la movilidad sí. en nuestra ciudad? Sí, la veo un poco atrasada. La veo como dando pasitos, igual como de bebé, como todo lo que pasa en México. Pero pues bien, o sea, siento que está tirando como por el lado correcto, digamos, con la tendencia mundial de más bicicletas, menos automóviles, más camiones, más medios como que diferentes de movilidad para tratar de quitar los más carros posibles. Sí. Siento que es un tema súper polémico porque pues... Sí, totalmente. Muy específico en la zona metropolitana de Guadalajara, estamos acostumbrados a tener muchos carros. Claro. Hace poco vi que el Zapopano tenía 2.5 carros por persona, una madre así, o sea, de que era súper exagerado. De que en las familias zapopanas, o sea, me imagino que también es por otros temas, pues, que igual no vamos a tocar, pero por cada persona que me imagino que puede manejar un carro, hay 2 carros, 2 y tantos carros. Es como de que, güey, ¿cómo es posible eso? Sí, yo lo veo muy similar. O sea, creo que en generalidades la ciudad no está como tan planeada
de acuerdo a la movilidad. O sea, tal cual no existe un gran interés y creo que está más bien como este enfoque pues pueden llegar las personas en coche, pues que se vayan en coche. Y no existe otra alternativa. Tengo una preguntota. Tú que eres Adelante. arquitecto. Bueno, me imagino que sí, me puedes contestar súper bien. Pues más que arquitecto, o sea, sí estudiamos mucho esto, pero me interesan mucho estos temas. Aparte, sí. Sí. Sí, total. No, como te iba a preguntar algo como medio técnico, Ah, sí, dime. pero también es como súper opinión. Sí. ¿Qué tanto se puede planear una ciudad? O sea, hace 50 años, pues no sabías que Es las un bicicletas... súper reto. Ajá, que las bicicletas iban a como que volver a ser parte del transporte público cotidiano de las personas. Entonces, güey, pues la ciudad está planeada para el automóvil, porque pues Sí. el automóvil estamos como... Venimos de una sociedad donde ven a la bicicleta como... O ven a un pueblo bicicletero como que algo malo. Claro. Y es como que güey, es complicadísimo planear una ciudad y planear... Sí. O sea, me imagino que con el metro y estos transportes son como más fáciles de planear, pero el hecho de darle la ciudad al peatón y demás, pues es algo nuevo, es algo como de tendencia y pues no sé si hasta vaya a durar. Creo que sí, o sea, creo que el gran reto como del urbanismo y de la arquitectura como ya de ciudad, como a otra escala, es como pensar en el futuro. Sí. O sea, porque claramente yo cuando analizo como estas partes o cuando les platico a mis amigos de estos temas, en cuanto a la sección vial, o sea, como las calles, los carriles que existen por calle, si tú vas por, o sea, como los que van hacia el centro, o sea, como desde la Minerva hacia el centro, por ejemplo, un Morelos, por ejemplo. Ok. Cada vez, o estas avenidas importantes, Sí. yendo de la Minerva hacia el centro, se van reduciendo los carriles. O sea, empiezas 3 carriles, 2 carriles y en el centro terminas en un carril. Y eso te habla mucho de, obviamente, el centro de la ciudad era donde el origen de la ciudad y en ese entonces pues no estaba planeada la ciudad para tantas personas, obviamente. Y es como el reto tan importante, o sea que... Ni para carros, ¿no? O sea, ni para carros. O sea, era el pueblo bicicletero. Exactamente. O caminar y calandria y Sí, todas esas partes, ¿no? caballitos y demás. Entonces, Y es como, pues ciertamente... reducidos los espacios. Y para las personas que ahorita están planeando la ciudad o que deberían estar planeando la ciudad, pues es un reto. O sea, ¿cómo te imaginas la movilidad en 50 años, en 100 años? Y es eso. O sea, como creo que se podría partir como intentando conectar los puntos más importantes de la ciudad, que es lo que se procura hacer con el tren ligero y todo esto, el macrobús y todo esto. O sea, como Peribús. hay cosas en la ciudad que existen actualmente que son puntos focales o nodos focales en la ciudad en los cuales no va a cambiar. O sea, los hospitales los vas a seguir teniendo ahí. Claro. El Palacio de Gobierno va a seguir estando ahí. Las catedrales, todo esto va a seguir estando ahí. O sea, partiendo de ahí, creo que se podría plantear la movilidad a través de eso. Otra parte muy importante que creo que es como o sea, la mesa de las 4 patas, la que tiembla Guadalajara, es la parte de la casa. O sea, como las partes habitables de la ciudad. Sí. Pues que prácticamente es todo lo que es todo lo habitacional o toda la parte de interés social se rezaga como las partes de la periferia de la ciudad y eso genera como este problema que ya lo llaman ciudad dormitorio. O sea que prácticamente las personas que viven de ese lado tienen que trasladarse a centros urbanos para trabajar, para estudiar, para entretenimiento, cualquier cosa y nada más llegan a su casa para dormir. Ok. Y el problema es eso, o sea que las vialidades no están preparadas, las vialidades y la infraestructura y todo no está preparado para que los núcleos habitacionales estén fuera de la ciudad. Pero no es viable que estén dentro de la ciudad porque es muy caro. Claro. Y ese es como ese gran problema que ciertamente en cuanto a... O sea, como esta parte de movilidad se resolvería si viviéramos cerca de la ciudad. Pero Ok. no es o sea, no es económicamente viable. O sea, debería haber una reforma muy grande para abaratar suelos. Y es como un círculo de no se puede, Sí, no se puede, no se sí. puede. Y es como... Y porque no se puede una cosa, no se puede la otra. Y... Exactamente. Y es como, pues no vivo cerca, me tengo que ir en coche. Porque Sí. el camión es muy malo. O, Si el camión... o porque no llega. No, o porque tengo no que- voy a hacer 14 kilómetros en bicicleta de mi trabajo. No puedo. Imposible. El transporte es muy malo, pues me compro un vehículo. De hecho, saqué una cifra, he estado como metiéndome mucho en esto. Sí. Del 2000 al 2020 o al 2018, me parece, en Jalisco, todo el vehículo particular en general subió 186%. O sea, casi hay- el doble. De número de coches. vehículos. Sí. Nuevos. O sea, en 20 años. wow. Y es eso, o sea, Y como... son de los nuevos. Sí. O sea, ni siquiera como que traen de otros estados ni... No. Nuevos. Y es eso, o sea, como prácticamente vamos duplicando las cifras. Y es eso, o sea, que no culpo a las personas por intentar trasladarse de mejor manera,
Pero pues sí, o sea, debería haber como esta reforma o esta gran inversión a la movilidad de todas las personas. Perdón por interrumpirte. No, Que lo ideal también sería como que, o sea, sí, de un lado como empujar por este lado como de reestructura vehicular o de las calles o de lo que tú quieras, pero también lo ideal sería como que podamos como que crear estos centros de trabajo dentro de estas mismas como comunidades para que no tengan como que venir de un lado a otro para poder llegar a trabajar, ¿no? Sí, el punto es que existan todas las posibilidades. Sí. O sea, y que no sea la única opción vivir afuera. O sea, porque siendo realistas para nuestra generación, comprar una casa, pues, o sea, poniéndome en mi caso, pensar en comprar una casa de 600,000 pesos podría ser como lo más viable, pero si ya me voy al millón, ya me la pensaría y sería algo mucho más difícil. Y una casa de 600,000 pesos la encuentras a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Sí, no es cerca. Y es eso, o sea que quizás se deberían abrir nuevas posibilidades para que las personas, así como puedan vivir lejos, puedan vivir cerca. Y es eso, que al final del día al gobierno les podría convenir no tener que mandar infraestructura a otras partes de la ciudad, porque es muy costoso mandar 20 kilómetros de infraestructura a esta parte de la comunidad, que hacer una reforma en usos de suelo, por ejemplo. Que sigue siendo complicado, ¿no? Sí, o sea, es complicado por donde le veas. Ahora sí que hay que medir esfuerzos para ver qué es lo menos difícil. Lo menos complicado. Sí, sí, sí. Aunque muchas veces lo menos complicado, pues tal vez no sea lo mejor. Entonces claro. ahí es lo que tienes como que permear y ver qué es lo que va a pasar. Te lo pongo como un ejemplo como que muy claro que me tocó vivir. En Medellín, Colombia. Sí. Porque hiciste allá un semestre de intercambio. Así es. Estuve allá durante un tiempo estudiando. Me tocó ver cómo... Igual, me imagino que como que de una forma como más extrema o mucho más clara. O sea, no tan como... ¿cómo se llaman los mensajes que son por abajo? Subliminales. Ajá. No tan subliminal, entre comillas, como está pasando aquí, sino en un momento de la historia de Medellín, Colombia, realmente las personas de bajos recursos las sacaban o las llevaban a vivir es desplazamiento. O sea, pero ahí sí fue como súper clarísimo. O que yo recuerdo me dijeron que fue una política súper clara. De que la gente que no pues a las afueras de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces empezó como que a surgir mucha violencia también, como que porque eran lugares que estaban muy lejanas a la ciudad, ¿no? Y que ahora están en un movimiento que ya lo tuvieron, pues ahorita está como que siguiendo trabajando en ello, pues, de una forma muy buena, integrando como que estas partes a esta ciudad, o sea, llevando como la ciudad a estos lugares alejanos. Sí. Entonces se han vuelto en lugares como muy turísticos, se han vuelto en... Como nuevos centros urbanos. Nuevos centros urbanos, ajá. Y han llevado como que estos empleos o estas formas de trabajar o de laborar a estos lugares en donde solamente servían para vivir, para dormir, delincuencia y demás. Entonces siento que es algo que se podía adoptar de una forma como que mucho... O sea, como... Se puede adaptar como forma de pensar o como idea. Sí. Porque cada ciudad es diferente. Claro. Guadalajara es mucho más grande. Sí. Entonces es mucho más complicado también como que tener una política pública que sea como adaptable grande. O grande a ese nivel, ¿no? También siento que es algo hasta imposible. O sea, te diría de que si soy muy positivo y optimista en muchas cosas, hay otras en las que te digo, ¿sabes qué? Yo creo que esto va a ser muy complicado. Sí, o sea, claro. Yo creo que va a ser, sí, por parte del Estado, pero tiene que haber otra cosa aparte más para que... realmente permea. Yo no estoy en contra como de cómo la ciudad tenga diferentes núcleos sociales o diferentes partes de la ciudad. El problema es que al alejar a las personas o que estos centros poblacionales estén tan lejos, pues debería haber un transporte eficiente para poder conectar cuando estas personas tengan que, porque tienes que. Si tienes que ir al hospital, pues existe el hospital estatal. Si necesitas ir a cualquier trámite como más grande, tienes que ir al centro. Y es eso, o sea, como no estoy peleado con que existan diferentes núcleos, que ya los existen, nada más se tienen que conectar de mejor manera. De hecho, hace poco he estado estudiando un poco, para las personas que nos escuchan, no es la primera vez que grabamos este podcast. Rayos. Ya lo que hicimos dejar así... Se las quisimos vender, pero no. Ya es la segunda, la primera no quedó. Ahí tuvimos problemas técnicos. Sí, o sea, me interesé un poco como con el estudio del transporte público en general. Okay. Y le llaman la cobertura. O sea, es decir, que por donde pasa un camión,
sí existe como cierto radio o ciertos metros en lo cual tal cual existe una norma donde dice la cobertura de los camiones o el transporte público es de tantos metros. No lo vamos a meter como algo tan técnico, pero el punto es que Guadalajara no tiene una cobertura adecuada. Okay. O sea que las personas tienen que caminar demasiado para tomar una ruta de transporte. Y es eso, o sea que quizá al existir esos núcleos alrededor de la ciudad, está bien que existan, porque claramente debe haber, así como debe haber esa oportunidad, debe haber otras. Pero se deberían conectar de mejor manera para no saturar las vialidades, porque las vialidades no es como que se puedan crecer cada año. Es complicado, totalmente. ¿Y cómo ves el recurso de las bicicletas? O sea, llevando a la conversación un poquito más como que ese tema que es como un poquito más polémico en estos momentos, Sí. porque hay una pelea intensa entre automovilistas y bicicletas. Porque, bueno, siento que para poder acercar o poder conectar estos diferentes grupos poblacionales, pues la respuesta es como muy clara, ¿no? Pues pon un camión hasta allá o pon un metro hasta allá Sí. O sea, la solución podría escucharse como sencilla. Sin embargo, pues consiste en mover mucho Creo que de todos el lados. gran reto es como la parte social. Ujú. O sea, que es lo que platicamos desde el inicio. O sea, que la ciudad está diseñada o estamos como esta mentalidad de... También como esa parte como clasista, ¿no? De yo tengo un coche, yo merezco más derechos que cualquier otra persona. Y es como... Y pasa mucho que las personas al tener un coche más lujoso o más, te ven más abajo o te dejan... Y también se me hace como muy complicado cómo entregan las licencias. O sea, es que por donde le veamos hay muchos problemas, pero mi gran conflicto con todo eso es que para mí un coche es un arma blanca, Ok. tal cual. Un coche puede matar mañana. ¿Y cuántos accidentes viales y muertes no ha habido por eso? Y es eso, o sea, que te entregan licencias hasta domicilio en línea. O sea, ya dejando como ese trauma por ahí. Siento que la parte social es muy complicada porque existe como ese clasismo de yo por tener coche merezco más derechos que los demás. Okay. Cuando en realidad, sacando como cifras, hasta el 80% de los pobladores en Guadalajara, desde el 60 hasta el 80%, se mueven en transporte público o son peatones. Y es como cómo estamos dando anchos viales tan grandes a las personas que tienen coche. O se les daba. O se les daba, cuando en realidad pues representa el 40 o el 20% de cómo las personas se transportan. Claro. Y es como deberemos ser tan conscientes que quizá al momento de que el caso más polémico reciente, toda la ciclovía de Avenida Guadalupe, pues del ancho vial, que eran 3 carriles y medio más o menos, dependiendo de la zona, pues quitaron uno. Pero no pasa nada porque quedan otros y si lo vemos como justamente, pues quizás era lo mejor porque es otorgar más espacios a otro tipo de movilidad porque en porcentaje son mucho menor. Que es complicado. O sea, igual, como bien dices, hay muchas cosas complicadas. Sí. El tema es complicado. Justo cuando te estaba escuchando como que hablar de todas esas personas que usan su carro como... Arma blanca. No arma blanca, sino como que un objeto como de... De lujo. De lujo. Estaba pensando y de que, a ver, hablándolo como de una forma como fría, ¿no? O sea, sin como querer como que apuntar a nadie. Por lo general, las personas que viven como más alejadas de la ciudad, pues tienen menos recursos económicos. Y las que viven un poquito más acercada al centro, pues tienen poquitos más recursos económicos, ¿no? Es como mi lógica que quiero tener ahorita. Como generalidad. Como generalidad, ajá. Si las personas que están más cercanas como que a esta ciudad, están más cercanas a los centros de trabajo, están más cercanas, si usaran como que otros métodos de transporte, en teoría la vialidad sería como mucho más libre para que las personas que están alejadas por tema de que necesidad, porque güey, tengo que estar alejado porque si quiero vivir aquí tengo que vivir a tantos kilómetros. Claro. En teoría debería ser más fluida la vialidad, ¿no? Sí, y también por eso mismo te habla de cómo, o sea, que los grandes cambios sociales en cuanto, por ejemplo, lo de mi bici. Sí. O sea, como todo este sistema de transporte de bicicletas, que pagas mensualidad y todo esto, las ciclovías y todos estos cambios está como en la parte céntrica o en la parte más donde hay más personas, que lo que busca ciertamente es un ABC, o sea, como incentivar a las personas para que existan oportunidades para que lo puedan hacer, para que se sientan seguros, para que dejen su coche, porque ciertamente no es como que mañana vayan a mandar una ciclovía hasta todo López Mateos hasta el sur, ¿no? O sea, son generar nuevas oportunidades para que las personas vayan renunciando un poco a su coche y dejar como la bicicleta, digo, también las personas que viven un poco más lejos, pues ciertamente pueden dejar como esta bicicleta o monopatín o todo eso alternativo que existe, lo que le llaman la movilidad la última milla.
O sea, que tú te vas en tu coche o en tu camión, pero ya para llegar la última milla, tomas una bicicleta. O sea, porque ciertamente no es como que no tienes garantizado el estacionamiento, por ejemplo. O sea, tú tienes por ley el derecho de vía, el de movilidad, pero el estacionamiento muchas veces es público y privado. O sea, y es eso, que al final del día tú puedes ir en tu coche automáticamente y en la última milla agarrar una bicicleta o un monopatín o cualquier cosa así, pero no necesariamente tienes que hacer todo tu traslado si sabes que en el centro no hay estacionamiento, por ejemplo. O que es muy complicado, o que tienes que dejarlo en un estacionamiento público-privado. O sea, es como... Eso es lo complicado, ¿no? Como ser renuente no, que no. Tengo que llegar hasta allá. Ajá, yo llego en carro. Oye, que también, a ver, el tema de la inseguridad y el tema de que aunque haya ciclovías, el ciclista no se siente seguro muchas veces, o que aunque haya ciclovías, sigue habiendo accidentes y que han estado muy feos. Yo, por temas de trabajo, pues yo quiero una bicicleta. Sí. Y ya lo comenté de que en mi bici no puedo hacer mi registro, entonces... Patrocínenlo. Ya sé. Estoy considerando pues comprar una bicicleta porque pues por lo menos por mientras. No es la primera vez que compro una bicicleta barata, la arreglo y la vendo. Entonces pues dije, bueno, igual me compro una bicicleta barata, la arreglo, la uso y ya cuando pueda hacer mi registro por mi bici, porque es la opción más inteligente a mi necesidad, pues ya vendo la bicicleta, ¿no? Sí. Pero pues mis papás son renuentes a eso, no por el tema de la bicicleta, sino por el tema de la inseguridad, de que ellos han visto cómo se han bajado 2 güeyes de un carro a madrearse un güey de una bicicleta, han visto cómo atropellan a ciclistas, han visto, o sea, que creo que existe mucho foco en los ciclistas, ¿no? Pero es algo que pasa, tengas coche, bicicleta o seas peatón. Bueno, si chocas en un accidente de coche con coche, pues es más probable... Claro. O sea, la probabilidad de que te mueras usando una bicicleta es mucha más alta a que te mueras por un accidente de carro. Es muy diferente el número de accidentes que hay entre carros y ciclistas, porque pues los accidentes en carros suceden mucho más que carro o bicicleta, pero pues... la posibilidad está de ahí. Sí. De la misma forma que cuando chocas en tu coche. Y el margen de accidentes fatales con bicicletas pues es mucho más alta. Tampoco podemos ignorar eso. Arriesgado. Claro, por supuesto. Entonces, pero pues es un círculo. O sea, no podemos negar el hecho de que para poder llegar a una realidad donde el ciclista o el ciclista sea como protagonista de la vialidad, pues tenemos que dar pasos como poco a poquito, ¿no? Entonces no podemos decir de que no, porque es muy inseguro ahorita, no puedo... hay que usarlo nunca. Ajá, es como de que, güey, pues para que sea seguro en un futuro tienes que empezar a usar bicicleta ahorita. Sí, porque creo que también todo esto de utilizarlo y incentivar, pues también está, al estar nosotros en la calle, pues los coches o los automovilistas nos tendríamos que acostumbrar a que existen estos carriles, o aunque no existe este carril, pues ellos tienen la prioridad porque están más expuestos. Claro. Y si no estamos ahí, pues no estamos educando o no estamos haciendo conciencia de estos temas. Y al final, el hecho de que haya como más opciones de movilidad te hace un conductor hasta como más responsable. Sí. O sea, el hecho de que haya más camiones, que haya más bicicletas, que haya más opciones, a ti como automovilista te hace dejar el teléfono, te hace dejar de maquillarte, te hace dejar de hacer otras cosas con el hecho de que, güey, pues tú concéntrate en manejar porque hay tantas cosas a tu alrededor y yo tengo el arma más peligrosa en este alrededor. Sí. Entonces, güey, ten mucho más cuidado. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, como con afán de cambiar el mundo y todo esto, pues sí, o sea, yo creo que el primer foco que se debería hacer por ahí es... que en mi opinión, o sea, como en mi parecer, no creo que todas las personas estemos capacitadas para manejar. O sea, creo que existen personas que lo pueden trabajar y lo pueden estudiar y todo esto, pero así como habilidades, no creo que todos seamos hábiles para manejar. Y bajo ese principio, no creo que a todas las personas se les tiene que dar licencia. Y también los exámenes de manejo y todo eso tiene que ser mucho más estricto. O sea, porque ciertamente, si alguien va a comprar una pistola, pues existen como estos filtros, o deberían de existir estos filtros. Pues tal vez no deberían. No es tan complicado. Bueno, pero yo creo que en cuanto a algo legal, o sea, al buscar tu licencia, tendría que ser pues una escuela de manejo, literal. Porque te enfrentas al día con que las personas no saben manejar y no saben qué carril tienen que tomar para dar vuelta y no dan el paso al peatón y atropellan y se pasan el alto y todo esto. Y es como... Se me hace muy complicado soltarle una licencia así de eres hábil, te doy la licencia para manejar, cuando en realidad ni siquiera saben dónde estacionarse. Yo tengo una teoría. A ver. Yo creo que la gente sí sabe manejar. Pero al momento de... Porque me pasa a mí. O sea, yo sé manejar, pero también sé manejar mal. Entonces,
ahí es cuando yo, dependiendo de mi humor, de la prisa, A modo. de lo que tenga. Licencia a modo se va a llamar. Ya sé, pues, y por eso existen las infracciones y por eso existen ese tipo de correcciones, ¿no? Porque, pues, en teoría, si tú pagas un examen, o sea, tú cuando haces el examen de conducir, pues lo haces de la mejor forma posible. Sí, te estás luciendo. Y yo estoy casi seguro de que todos los automovilistas podrían manejar mucho mejor de lo que manejan ahorita. Sí. Y no lo hacen no porque no quieran, sino porque... No lo hacen no porque no se pueda, sino porque no quieren. Claro. O sea, yo traigo mi carro, güey. Y yo traigo prisa y pues con permiso Sí. y la. Ah, que no quiero decir la. Y creo que también dentro de todo esto, pues nos enfrentamos con que, ok, ya te pasaste el alto, te infraccionaron. Y quedó ahí, ¿no? O sea, como esta multa económica. Y es como, pues sí, mucha gente dice, lo pago y ya. ¿Sabes qué es lo peor? Que ¿Qué? muchas veces no te multan. O sea, tú te claro. pasas al alto y no pasó nada. Sí. O sea, y es como, güey, son las 2 de la mañana, es el alto que está a una cuadra de mi casa que ni siquiera es una avenida. Me lo voy a pasar. Sí. ¿Y qué crees? No pasó nada. Pero hay veces que sí pasa. Sí, pues, pero tal vez eso es lo que tendría que cambiar. Sí. Siento que lo principal que tiene que cambiar es la mentalidad. O sea, la mentalidad de que, güey, tal vez el carro no es la mejor opción para poder moverme. Es como la cosa principal que se debería de cambiar. Como ser sensible a las diferentes opciones de transporte y que todas son buenas. Claro. Y ya después hay muchas cosas. Porque Bueno, también se me hace... tienes razón. Sí, tienes o razón. sea, porque dentro de todo esto, digo, ya como terminando como esta parte de lo legal, Sí. para mí yo creo que el examen debe ser mucho más firme, o sea, tal cual un curso, o sea, que todos aprendamos a manejar bien, porque siento que muchas personas no saben manejar bien. Entiendo que muchas veces manejamos como con este chip automático de tengo prisa, y también como toda la parte de multas, infracciones, creo que tiene que ser de otra manera. Ok. Por ahí me investigué en países europeos. Digo, me molesta como mucho este Compararte. eurocentrismo, pero siento que muchas cosas que se están haciendo ya son muy buenas. Que existe este sistema de te multamos 5 veces y pierdes tu licencia por siempre. Y es como, pues tú vas a manejar súper bien porque si te cachan 5 veces, ya no vuelves a manejar. Exactamente. O sea, y siento que mucho de lo que se hace aquí en México es, pues, te multo. O sea, te descubren, te multan y lo pagas y sales libre. O atropellas a alguien, pagas y sales libre. Y es como todo este sistema que debería ser diferente, toda esta parte como la legal, ¿no? Por otro, ¿de qué hablabas hace? Hablábamos de que te decía, ¿no? De que la solución es cambiar de mentalidad porque las demás opciones también son buenas. Y me Sí. dijiste, No. no son buenas. Y para mí se me hace como muy complicado. Digo, la vez pasada platicábamos de justicia a modo. Yo le Sí. llamaría ciencia a modo. Luego me gustaría hablar de eso, de cómo todo es a modo. Pero sí, o sea, siento que muchas veces ya tenemos los datos de que utilizar el automóvil, combustibles fósiles y todo eso dañan al medio ambiente. Y lo sabemos y lo hacemos. Y es como, es esta ciencia de que sabemos que existe ahí, pero a modo no lo utilizamos. Y es eso, para mí se me hace como muy incongruente preocuparnos como por el medio ambiente y todo esto, cuando en realidad es muy... Un coche o una camioneta que traemos, por ejemplo, nosotros, pues son 4 plazas y nada más vamos nosotros. Y es eso, o sea, como, ok, ya tienes que utilizar tu coche, úsalo con más personas. Ok. O sea, como optimizarlo. Ciertamente, utilizar el automóvil daña el planeta, está comprobado. No es como hilo negro aquí, se sabe. Pero si ya lo tienes que utilizar o no hay de otra, organízate. También me pasaba mucho en la universidad que... Igual Platica. esto con su asterisco de que pandemia, así que es no, entendible sí, no, que sí, ahorita y ahorita demás. sí. Pero Y si tienes una discapacidad y si... luego van a decir, ay, es que tengo que ir al súper. Sí, ese día. Todos los demás no pasa nada. tienes razón. También me pasaba mucho en la universidad. Estás con tus compañeros, 20 compañeros. Y un día me tocó así como los conozco y preguntarles, ¿de dónde vienes? ¿A qué hora llegaste? Y es como, todos venimos, o sea, de aquí podemos hacer, de los 20 que somos, podemos hacer 4 grupitos facilísimo. Ellos viven para acá, ellos viven para el norte, ellos viven para el sur y todos entramos a las 9. ¿Por qué cada quien se trajo su coche? Nos trajimos 20 coches hoy. Y se me hace como nosotros deberíamos como promulgar más o impulsar más como este transporte compartido, pero también es como, ¿cómo voy a compartir mi coche con alguien más? O sea, como esta Sí. clase social de traigo coche, soy más. No, y hasta siento que ese pensar sí está como muy adentro de las personas, pero a priori es como la comodidad. O sea, Sí. la comodidad, la facilidad que te da este nivel también como de privilegio que dices, pero que está como un poquito más escondido. Pero el hecho de que, güey, traigo mi carro, me puedo ir arreglando allí, puedo... Traer mis triques. Es una extensión de mi cuarto. O sea, como que es todo ese desmadre que sí es como más de la onda
como de un grupo privilegiado de personas, porque pues si tienes un carro, pues güey, eres muy privilegiado. Siento que es más como por esa onda. O sea, que dentro como de esa burbuja no se piensa tanto como por esta responsabilidad que se puede tener, ¿sabes? Claro. Nada más como para dar otro dato así de el clasismo y los vehículos. Sí. Pues también se asocia ser exitoso con tener coche. Sí, o sea, sí. para mí ese es otro ejemplo. Y también tengo ahí como, así como tú tienes teorías conspirativas, mi teoría conspirativa es que México sigue teniendo tantos coches y vendiendo tanto, pues porque somos fabricantes de coches también. También. O sea, y también ciertamente sabemos todos, o deberíamos saber, que los coches que nos venden aquí no son seguros. O sea, que los coches que tenemos aquí no son seguros bajo otros estándares. Cada vez son más. Cada vez son más seguros, pero sí. Nuestros coches, los que nos venden, no pasarían estándares En otros internacionales. lados. Sí, o sea, sí y no. Sí y no. O Vemos. sea, de un tiempo Algunos. para acá, hubo una temporada en la que sí, de que sin frenos ABS, sin bolsas de aire, o sea, te venden un pinche, Sí, una sí, pistola, literal. Sí. Para ti y para otras personas. Pero cada vez estamos como que dando pasitos ahí en ese lado. Yo sigo mucho a un youtuber, es Autodinámico, se llama. Autodinámico. Autodinámico. Saludos. Saludos, ¿O no? Autodinámico. Gabo, saludos, si me estás escuchando. Mándame mensaje. ¿O no? Bueno, soy como muy... Fan. No fan, pero ¿Lo sigues? me da satisfacción como que cosas como limpias. No sé cómo decirlo. Y su canal es como muy limpio. O sea, todo pasa como de una forma en la que me causa satisfacción. Porque no soy fan de los carros. Sí. Pero muchas veces veo cosas de carros porque me causan satisfacción. Entonces sigo mucho a Autodinámico, que habla de repente como de este tipo de temas y comenta dos cosas. Primero, que México no está visto tal cual como un país en donde es súper importante la venta de carros. No sé, o sea, no recuerdo el motivo, pero no nos ven como que un... ¿Sabes por qué no? mercado. Ajá, ya me acordé por qué no. Porque compramos el carro barato, no más. Y el carro inseguro, no más. Entonces, Sí. por eso es como medio complicado que otras marcas se fijen en nosotros. Y hablaba también de este tema, ¿no? De que cada vez los carros en México son más seguros. Que sí, es algo que estamos atrasados como en muchas Sí. cosas. O sea, a partir creo que de este año era de que no se podía vender un carro con menos de 2 bolsas de aire. Y con frenos ABS, pues, pero Sí. aún así, como bien dices, o sea, a otros estándares internacionales o en otros países, No nos pasamos. no se venderían los carros que compramos aquí. Sí, también creo que ya como terminando como este tema de lo social, o sea, como la parte económica de tengo dinero, tengo coche, Sí. pues también deberíamos como trasladar a más, o sea, como intentar como promulgar esta idea que el que tiene coche no es porque tenga dinero y también para las personas que tienen dinero no comprar el coche inmediatamente, es como más bien hacer tus traslados de la manera más pensada posible. Ah, otra cosa, igual. No sé si vas a terminar tu idea para que la termines. Pues sí, nada más como, o sea, que no porque tengas dinero no puedes andar en camión. O sea, como quitar ese estándar o este estatus de los que no tienen coche, no tienen dinero. No, o sea, más bien como buscar esta idea de buscar la forma más conveniente de transportarnos en esta ciudad, porque tener menos coches nos va a lograr no tener tráfico, para Exactamente. empezar. Y las personas que están alejadas, pues va a ser más fácil para ellos llegar y... O sea, es como todo un trabajo en equipo, pues sí, es una cadenita. Y ese es el problema, o sea, que somos tan individuales Sí, que no nos pensamos en preocupamos. nosotros. Claro, claro. Porque si el otro no se preocupa por mí, pues yo porque no Sí. me voy a preocupar por los demás. Cuando hablábamos de esto de que decíamos, ¿no? De que las demás opciones de transporte son buenas y me dijiste que no y que te fuiste como por un lado, yo pensé que ibas a irte por el tema de seguridad, que también siento que es un gran problema. De que robo de tenemos. coches y todo. Deja tú eso, o sea, en ¿Accidentes? el transporte público, o sea, que es muy complicado que yo a una mujer que tiene un carro y o a una compañera de trabajo o de escuela, ¿sabes? Sí. De que se viene en carro a la escuela o va en carro a su trabajo y es de que yo decirle a ella de que, oye, mejor vente en camión o vente en tren, es como de que, No, claro. de que, bro, o sea, no. Sí, soy súper consciente de que es un privilegio estar seguro en un camión. Y también es un problema muy, muy, muy cabrón. O sea, y tampoco se me hace justo como que nos hagamos ciegos a la realidad que estamos viendo. Claro. Que el hecho de que más gente use el transporte público, pues hace que se haga más evidente estos problemas tan grandes y hace más evidente que tengamos que resolverlos. En el podcast pasado hablábamos de que
no conocíamos como grupos de personas que estuvieran exigiendo como que estas respuestas por parte del gobierno hacia la inseguridad en transporte público, ¿no? Sí. Y hablábamos en el podcast que se grabó pero que no se subió. Sí. Y hablábamos de que, oye, si hay personas que se están interesando en este tema, si hay personas que quieren levantar la voz dando soluciones o proponiendo cosas para exigir un transporte público de mejor calidad, más seguro, más eficiente, más limpio, claro. O sea, más humano, güey. Sí. O sea, tú te subes de repente a los camiones y de que, güey, no mames, pinches camiones culeros. Sí, está muy feo. O sea, ciertamente no podemos ignorar que es un súper problema, pero también parte del problema, o sea, parte como todo esto de, pues que son empresas privadas. También. O sea, que están concesionadas. Tengo un temazo con eso. Adelante. Ya ves que estamos en botón de emergencia, sí. Alfaro cerró Tocho y quitaron los camiones hasta ¿no? ahora. Y decían de que, o sea, yo sin defender a nadie, ¿no? A mí me importa poco lo que dice el Faro y lo que dicen las demás personas en contra del Faro y los demás X. Sí. Pero decían de que la solución hubiera sido mejor que comprar más camiones o llevar más camiones a la calle para que no se acumulara la banda y demás cosas. Pero lo que dices es un puntazo. O sea, los camiones que hay ahorita, pocos son los que son propiedad del estado o del municipio, de lo que tú quieras. O sea, la mayoría son camiones individuales, claro. Particulares. Entonces, el hecho de llevar más camiones a la ciudad, o sea, se dice súper fácil, pero pues no es tan sencillo. O sea, no es algo que puedas hacer mañana. Exactamente. De un día para otro no puedes comprar 500 flotilla. Camiones. Ajá, de que cómprame 500 camiones. Sí. Así seremos. Metemos 10 rutas nuevas, no. Sí seremos muy ricos, sí seremos muy independientes, Jalisco como estadio y demás, pero no tenemos esa capacidad o sea, no es una solución. No. ¿Sabes? Yo, con muchas reservas de nuestro gobernador y de Movimiento Ciudadano en particular, con muchas reservas de lo que están haciendo y demás, pero yo sí confío de repente en lo que están haciendo. O sea, me imagino que tiene un equipo atrás que está como un poquito más metido en temas de urbanismo y de movilidad, que están diciendo de que, a ver, güey, comprar 500 camiones no es solución. Cosea. Vamos a intentar parar los camiones a las 7 de la noche, que también es una pendejada. Sí. Pero pues es algo que, o sea, están tratando de solucionar las cosas, ¿no? Digo, que es jugar con vidas, que está mal. Que está horrible. O sea, siento que sí fue un súper atropello y fue un súper error limitar la movilidad en ese aspecto. Ciertamente noto como esta desesperación de, pues ciertamente no creo que haya mala intención de que lo hagan por fregar, pero ciertamente no creo que sea un buen resultado. Y creo que hubo más aglomeración. Creo que se hubiera resuelto limitar tal cual el transporte al mismo horario que estaba y más bien limitar los espacios a los cuales te puedes mover, tal cual que todos los centros comerciales y que todo cerrar a la hora que tengan que cerrar y que no tengas a dónde ir. O sea, para mí con eso creo que hubiera sido suficiente. Queda de los problemas como medulares que yo llegué a ver en lo particular, de que restaurantes llenos, plazas llenas, lugares como muy concurridos, que normalmente son muy concurridos y que en tiempo de pandemia no deberían de hacerlo, súper concurridos. Sí, totalmente. O sea, me tocó pasar por Andares, me tocó pasar por Providencia, me tocó pasar por el centro y de que, güey, no, la gente normal, güey. O sea, ni siquiera con el cubrebocas bien puesto. O sea, de que la neta... Sí, creo que... complicado. Digo, obviamente no somos expertos en el tema ni nada en cuanto a la pandemia y todo eso, pero creo que sí debió haber como más foco en cerrar a cierta hora todos los lugares por igual, exceptuando nada más ¿qué es lo que platicamos hace rato? Que los supermercados cierran a las 7 y llevamos semanas sin hacer súper. O sea, como intentar cerrar como toda esta parte como de ocio y no necesaria a la hora que tengan que cerrarse, aunque sea en la tarde, lo que sea, pero no puedes limitar la movilidad de las personas porque... Pues sí, o sea, todos esos casos que caminaban 3 horas a llegar a su casa y todo eso, se me hace como muy complicado y creo que debió haber como otra respuesta. No creo que sea malintencionado, pero creo que sí fue un error. Sí, pero si tú y yo lo vemos, pues me imagino que ellos también lo llegaron a ver. Entonces, pues más coco, ¿no? O sea, más coco por lado de todos. Como la decisión como por parte de ciudad. Y también, o sea, pero es como esta parte súper egoísta de que quizá también las personas, nosotros como trabajadores en una empresa, pues quizá nuestro jefe o nuestros patrones aplican restricciones, ¿no? Cada quien es un caso, pero muchas veces quizá tú como jefe o como patrón o como encargo, pues también podrías tener como más conciencia de todo esto que está pasando. Pues no te voy a dejar salir a las 7. Esta semana no me pasa nada si te dejo salir 2 semanas a las 5 para que alcances a tomar el camión a buena hora, porque al final del día es beneficioso para todos. Todos podríamos ser poquito más conscientes. O sea, siento que es clave como que esta frase que dijiste, todos podríamos poner poquito más
en la pandemia, en transporte público, te podría decir que hasta en la vida, ¿no? O sea, todos podríamos ser un poquito mejores. Y en este tema como particular, en donde todos somos partícipes, en donde es una cadenita y de que si uno no jala, pues la cadenita no se mueve y no deja de haber carros y no hay más bicicletas y no hay mejor transporte público, es porque estamos dejando de hacer cosas que tal vez podríamos hacer mejor. Claro. Digo, yo ahorita, desde que grabamos el primer episodio, me he estado metiendo cada vez más en el transporte público y ahí quiero empezar a estudiar y meter. Si alguien quiere ayudarme en todo esto, adelante, me quiero meter como por ahí. Pero ciertamente es un esfuerzo conjunto, que es como la paz. O sea, como se me hace muy raro que cuando pasan catástrofes y todo esto, como México se apoya entre ellos. Pero cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? O sea, cada quien vivimos como nuestra propia burbujita. Y creo que como sociedad deberíamos estar como más unidos en este tipo de temas para poder promulgar mejores cosas para todas las personas. Pero ojo, son como sueños guajiros. Sí. Ojalá se cumplan. Pero por lo pronto cada quien buscar como lo mejor y digo, retomando un poco la justicia, pues ciertamente podemos ayudar a las personas que en este momento su movilidad está reducida como para que estén seguros y seguras. Totalmente. Y igual, ya para cerrar, primero concuerdo mucho con todo lo que ahorita terminaste de decir. En el podcast pasado me quedé con las ganas de decir... ¿En el de justicia? En el de justicia. De que muchas veces no hay justicia porque no la pedimos. Porque el mexicano, siento yo, es otra teoría, tenemos como que Debería ser un libro de teorías. De teorías, ¿no? Las teorías del cochino. Las 100 teorías. Algo dándole. Sí. Entonces, una de ellas era como que de repente somos medio rejegos. ¿Qué hubo con las teorías? ¿Qué hubo Ya, perdón. Somos medio rejegos como para pedir las cosas. Como que nos da pena o de que no, como crees que voy a incomodar. O sabemos que no nos escuchan. También, pero es que quién sabe, o sea, porque por lo menos el no es lo que dicen, ¿no? De que el no ya lo tienes ganado, ¿sabes? Y es algo que también de repente me pasa, o sea, yo soy mucho de, ay, la neta, ¿para qué me meto en problemas? O sea, mejor hago tal cosa u otra cosa, ¿no? Pero tal vez si habláramos poquito más en el ejemplo que decíamos, ¿no? De que la niña que caminó quién sabe cuántas horas para llegar a su casa, 3. de que, oye, tal vez si hubieras dicho de que, oye, ¿me pueden dar un ride? Te lo hubieran dado. ¿Sabes? O sea, tal vez si le dices a tu papá, oye, papá, haz paro y haz una ruta con mis hermanos para pues tal vez te lo haga. O sea, si hablas con tu patrón de que, oye, ¿crees que pueda salir un poquito antes sin que me quites mi salario? Oye, pues tal vez te lo den. O sea, realmente no se sabe. No se sabe. Ojalá sea así. Ajá, yo desde mi burbuja, desde mi privilegio, desde mi todo, espero que no te corran. Perdóname. Si tienes la posibilidad de pedirlo, adelante. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, como que acotar eso de que muchas veces no hay justicia porque no la pides. Sí. Y creo que cerraría con eso también. Sí, yo creo que el primer cambio está como en nosotros. Sí. Suena súper trillado. O sea, como en nuestras familias. O sea, como ciertamente somos 4 en nuestra familia. Sentarnos, analizar nuestros trayectos de mejor manera para poder ser más eficientes. Si ya estamos utilizando el coche y es nuestra única manera de transportarnos, organizarnos de mejor manera para cuadrar nuestros horarios de mejor para nada más mover un coche en vez de 4. O sea, como empezar por todo eso. Y ya también como una solución como por ahí, una teoría de Diego. Esa creo que es la primera vez que lo menciono así. Creo que gran problema del tráfico son las escuelas. O sea, todos los papás y mamás que van a dejar y a recoger a su hijo, creo que estaría increíble como este sistema de transportes de escuela. O sea, que tal cual las escuelas públicas y privadas oficialmente tengan rutas. Y que exista como esta opción. Obviamente que no sea obligatorio, que existe la posibilidad, pero si existiera esta posibilidad de que las escuelas públicas y privadas tuvieran su sistema de transporte colectivo... ¿Qué mejor sería? Sí, te ahorras... En el camión caben 50 niños. Te ahorras 50 coches en la calle. O sea, creo que también podría ser por ahí. Pero creo que el primer cambio está como en nuestra familia. Y ya intentar influir cada vez en las personas que nos rodean para ser más eficientes en nuestros traslados, para tener menos tráfico, porque nos quejamos mucho del tráfico, pero nos quejamos siendo tráfico también nosotros. Exactamente. Y yo terminando también, último comentario, siento que todo se puede hacer siempre y cuando haya como seguridad. Entonces, también hay que empezar a exigirla. O sea, si no exiges justicia, si no exiges seguridad, pues va a ser complicado que todo se pueda dar. O sea, este sueño de que las escuelas tengan su propio transporte, si no le aseguran a los papás de que su niño va a llegar sano y salvo a su casa, pues, claro, oye, me vale madre, yo voy por el niño y no pasa nada, ¿sabes? Sí. Entonces también... Sí, son los sueños guajiros de Diego. Totalmente. No. Y se puede, siempre y cuando también exijamos... Esté justificado.
Exactamente. Y estos grupos que de repente les hace falta como que un lugar donde poder comunicar lo que están pidiendo o quieren llegar a las 3 personas más que nos escuchan, lléguenle y Se suma. se suma y pedimos justicia y mejor transporte público, porque si yo me voy a subir 10, 15, 20 veces al año, que son muy poquitas, a un camión, me quiero sentir seguro. Claro. Y creo que al final del día, entre más estemos en la calle y en la banqueta, más seguras se vuelven las calles. Mucho. O sea, mucho. creo que también estamos hablando que sí, o sea, no niego rotundamente que exista una inseguridad en las calles, pero ciertamente si nosotros estamos en nuestro coche no aportamos mucho y siento que si nosotros estamos en las calles y nos enfrentamos a este problema de seguridad, pues también somos quien para alzar la voz y para volver las calles más seguras a nosotros estar observándolas. Sí, sí. Y creo que es eso, o sea, como bajarnos un poco de nuestro coche para poder tener como esta seguridad de estos espacios donde no hay gente. Porque vamos en nuestros coches. Totalmente. Y pues nada, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Saben que siempre vamos a estar acá de este lado. Chequen Recrea, chequen holaamigo.mx en Instagram. Y pues poquito más. Nos vemos la siguiente. Nos vemos Saludos. la próxima semana. Se cuidan mucho. Gracias por escuchar. Bye. Bye.